Algunos problemas que tuve fue Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con un videito más, otro aporte más. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo reparamos este equipo. Este equipo es un iPhone X que me lo envían porque tiró un error 9. Un error 9 en el segundo sector de actualización de iTunes. Eso quiere decir que en el momento que estaba instalando eso en lo que es la memoria NAND, tiró el error, ¿verdad? Entonces, la reparación iba a ser sencilla. La reparación consistía en simplemente bajar la memoria NAND, reprogramarla utilizando una JC, volverla a montar, cargar software y listo. Pero el problema fue de que no me reconoció la memoria NAND con la JC. Entonces eso quiere decir que la memoria NAND por alguna razón está mala. La memoria NAND simplemente no la leyó la JC. Por lo tanto teníamos que cambiar de memoria NAND. Ahora, como ustedes sabrán, la información de la memoria NAND antes había que comprarla y todo eso, pero les voy a dejar acá el link de cómo podemos recuperar lo que es la información de la memoria NAND en los modelos hasta el iPhone X, ¿ok? Del XS en adelante eso sí ya no funciona. Pero del X hacia atrás lo podemos hacer de esta manera, que consiste en instalar Cydia, ¿verdad? O hacer jailbreak en el teléfono y luego correr un programa ahí para recuperar esa información. Yo ya hice un video de eso, se lo voy a dejar en la descripción del video y aquí en algún link para que lo puedan ir a ver y sepan cómo hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue instalar una memoria. Yo por acá tengo la memoria mala. Una memoria de 256 GB, restauramos, luego le hicimos jailbreak, recuperamos la información, se lo escribimos con la P10 y entonces ya tenemos el teléfono funcionando acá. Todo le funciona, lo que es el número de email. Vamos a ver de que el número de email está acá, no sé si se alcanza a ver. Todo le funciona, el Wi-Fi, el Bluetooth, todo funcionando perfectamente. Esta reparación me tomó más o menos unas 2 horas y media. No es tanto complicado, simplemente que es una reparación tardada. Por lo tanto, no voy a poner las 2 horas y media acá. Decidimos hacer un videito de unos 3 minutos para que aprecie la reparación. Al finalizar los 3 minutos vamos a estar hablando un poquito de las temperaturas, un par de tips que les voy a estar dando. Entonces, quédese a ver todo el video y vamos a poner lo que es la reparación en cámara rápida.
Entonces, como lograron ver, fue una reparación tardada, no complicada, en donde voy a empezar a hablar de un par de tips que yo pudiera dar. Uno, utilicé esta herramienta. Esta herramienta la utilicé para poder trabajar la memoria NAND y que no se me despegaran las placas. Esta herramienta es básicamente lo que es la CH5, simplemente que no trae la precalentadora. Entonces, yo siempre que trabajo una placa de iPhone X que tengo que trabajar la parte de arriba y no la quiero separar, utilizo esto, porque si le doy calor así, de esa manera se va a separar y después tengo que unir las placas. Esto voy a dejar las descripciones abajo en el video para el que guste comprarlo. Recuerde que también voy a poner abajo en la descripción del video todos los links para descargar lo que es el Checkra1n para poderlo hacer y todo eso. Instalamos una memoria de 256 GB. ¿Qué temperaturas utilicé? Para remover lo que fue la memoria utilicé una temperatura de 350 y 60, ¿ok? Con eso la removí, con eso también la instalé. Luego que recuperé la información, utilicé una P10, ya todo el mundo conoce lo que es una P10, para entonces escribir esa información en lo que es en el teléfono. Ahora, algunos problemas que tuve fue no me funcionaba el Wi-Fi, me tocó desbloquear el Wi-Fi con la P10, por alguna razón el Wi-Fi no funcionaba, entonces lo desbloqueé con la P10 y luego funcionó. Otra cosa es no activó, ok, no activó nomás cambiándole la información. Luego que le cambié la información me tocó restaurarlo para que entonces activara y ya tenemos acá el teléfono funcionando perfectamente. Entonces, esta es una reparación muy sencilla, es tardada, pero debemos de practicar mucho cuando se trata de modelos de iPhone X en adelante. Todas las reparaciones, lo que es el diagnóstico, no va a variar mucho, pero lo que sí va a variar es la técnica de revaling o la técnica con la que trabajamos encima de estos equipos, porque no podemos trabajar a temperaturas muy bruscas ni tampoco podemos como tardarnos demasiado a la hora de estar haciendo este tipo de reparaciones. Entonces espero hayan disfrutado este video, espero siempre le saquen valor a este contenido. No olviden por favor, con lo que me ayudan a mí en los videos es a darle like y a compartirlo en sus redes para que lleguemos y crezcamos esta comunidad. Un placer siempre saludarlos, señores, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.